Hola, muy buen día. A veces parece todo perdido, absolutamente todo. Sin embargo, siempre hay esperanza. Hay un dicho muy conocido y quizás hasta simplón, ¿no? Mientras hay vida hay esperanza. Pero cuando lo meditas, es una realidad constante. Mientras haya vida hay esperanza. El capítulo 11 del libro de San Juan nos va a comentar eso, que hay esperanza aunque parezca que no hay esperanza. Ahora, nuestro refrán decía, mientras haya vida hay esperanza. Aquí es algo peor, aquí ya no hay ni vida. Pero aunque no haya vida, aún así había esperanza en Jesús. Y hubo esperanza. Si estás pasando por una situación difícil y piensas que ya no hay esperanza, quizá es momento de que leas el capítulo 11 del libro de San Juan y puedas descubrir que allí hay esperanza, aunque parezca que no. Y es que quizá todos en alguna manera o en algún momento, sí, pasamos por situaciones donde decimos, ya no hay esperanza, yo así me voy a quedar, aquí ya no se puede resolver nada, aquí no se puede hacer esto. Pero aún hay esperanza. Aunque parezca que no, aún hay esperanza. Por eso te invito a leer el capítulo 11 del libro de San Juan, que es este día. Y antes de hacerlo vamos a elevar una oración. Gracias por los cuidados y bendiciones de este día. Gracias por librarnos de peligros. Gracias por estar con nosotros. Señor, dirígenos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 11. Dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Estos son esos comentarios a veces que uno saca y no sabe ni para qué habló. No sabe ni para qué habló. Así le pasó a Tomás. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto que reclama Marta, esto lo reclamamos todos. Si me hubieses ayudado, si me hubieses dicho. A veces nosotros pedimos que Dios nos libre del mal sin querer salir nosotros.
nosotros pedimos, Señor, ayúdame. Pero nos metemos allí, es como entrar al fuego y decir, Señor, ayúdame a no quemarme. Y te metes, nada más te metes por saber qué es el fuego, quieres experimentar. Y te metes. Aquí Marta le hace ese reproche. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es verdad. Esté o no Dios en tu vida, las cosas malas siempre suceden. Aquí la diferencia no es tanto las cosas que sucedan. La diferencia es, ¿está o no Jesús en tu vida? Esa es la gran diferencia. Allí va a ser la diferencia. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Aquí Marta le da la respuesta, de que cuando fallece uno, simplemente va a dormir. No pasa nada, no anda por ningún lugar. Yo sé que va a resucitar en el día postrero, en aquel día cuando tú regreses, yo sé que va a resucitar. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta es una hermosa promesa. El que cree en mí, no morirá eternamente. Eso, grábatelo, tómalo para ti. El que cree en Dios no va a morir eternamente. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mira que María era la de la fe. Y también le hace reproche. Y es normal, mira, a veces creo que cuando fallece un familiar, el reproche que puedes hacer hacia alguien, creo que en realidad es hacia ti. A veces te reprochas por qué no hice más, por qué no dije esto, por qué no se lo dije antes, por qué no lo hice antes. Y aquí María, el reproche es como que, si hubiese hecho aquello. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. 35. Jesús lloró. Este es el versículo más corto de la Biblia. Los que han leído la Biblia saben que este es el versículo más corto. Jesús lloró. Pero Jesús lloró no por Lázaro. Él sabía lo que iba a hacer con Lázaro. Jesús lloró por la incredulidad no solamente de sus hermanas, sino por las demás personas. Porque estaban como perdidos. Y eso a veces nosotros, cuando estamos en situaciones, no es que quizá literalmente llore Jesús, pero nos ha de ver y damos vueltas que Él se pregunta, ¿por qué no confían en mí? ¿Por qué siguen cayendo en lo mismo o haciendo lo mismo y por qué no confían en mí? Y algunos de ellos dijeron, versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Fíjate, esa pregunta debió haberles dicho, si hace muchas señales hay que ver, porque a lo mejor es el Mesías, pero en lugar de pensar que era el Mesías, en lugar de eso hay que ver cómo detenerlo porque hace muchas señales. Porque aquí lo que les afectaba era el poder. Nos va a quitar poder a nosotros. A veces, en diferentes espacios, religioso, político, social, peleamos no tanto el dinero, peleamos el poder. Porque el poder crea dinero, no al revés. Entonces de repente lo que peleamos es la silla, no tanto lo económico. Aquí ellos estaban peleando porque si estas personas se iban con Jesús, dejarían quizá de dar limosna, dejarían de estar escuchando. El poder se iba a ir de sus manos. Y esto a veces acusamos a los fariseos, pero esto es algo que nosotros debemos de hacernos un examen también, un autoexamen. ¿Qué tanto añoramos el poder? ¿Qué tanto nos llama la atención? Aún en la misma familia, nosotros somos los que mandamos. Nosotros decimos la última palabra. Si la dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¡Ah! Eso está poderoso. Mira, en sentido política, este era bueno, este era inteligente. Tenía mucha razón. O sea, es mejor matar a uno a que perdamos todo este poderío. No nos conviene. Matemos a uno. Es todo lo que tenemos que hacer. Uno. Y nos salvamos todos. A que muramos todos. Y que quede uno vivo. En sentido política era el mejor consejo. En sentido espiritual fue su muerte. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le aprendiesen. Aquí hay dos cosas, en toda esta historia. Una, el problema de los fariseos y su poder. O bueno, hay varias lecciones que podemos sacar, pero esto como siempre es un poco práctico, es obsérvate, fíjate qué tanto deseas el poder, deseas el control, quizá no se lo estás dejando a Dios, quizá tú estás tomando todo el control. Otra situación es, y muy importante, y que empieza a descubrirlo, quizá vivía en una burbujita, yo no sé, pero todos tenemos problemas, todos, y donde menos piensas que hay problemas, hay problemas. Por eso es tan importante ser amable, dar esa sonrisa, una palabra amigable en lugar de solamente, no sé, criticarles.
Este último mes para la familia ha sido difícil, de noticias de diferentes cosas. Enfermedad, problemas familiares, la muerte. Y me doy cuenta que necesitamos de Dios. Que la familia no solamente necesita de Dios, sino que veo que todos y cada uno, todos necesitamos de Dios. Creo que me pueden argumentar en diferentes ámbitos que ellos solucionan sus situaciones con esfuerzo, con trabajo, con más dinero, con más inteligencia, con lo que tú quieras que puedan decir. Pero no es cierto, no es cierto. Ya me di cuenta que no es suficiente. No es suficiente el dinero, no es suficiente la inteligencia, no es suficiente saber, no es suficiente el estado social, el estatus económico. No es suficiente. Nada es suficiente sin Jesús. Necesitamos a Jesús, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Es una realidad. Y aunque parezca que ya todo está oscuro, que ya no pasa nada, en Jesús hay esperanza. Y mira, te lo digo así como, a mí la verdad no me gusta estarlo diciendo así porque, se me hace tan sencillo, tan simple. Ay, todos dicen eso, Jesús hay esperanza, Jesús hay esperanza. Y, no, yo quiero decirlo diferente. No tengo que decirlo diferente. Es así de simple. En Jesús hay esperanza. Solo en Jesús. Termino con esto. Hace unos días se volvieron unos vecinitos. Están chavos. Tienen una bebecita. Se la pasan peleando. Feo. Se gritan cosas. Yo entiendo que pueden estar jóvenes. Pero me doy cuenta que necesitan de Dios. Si haría una diferencia en su vida si leyeran la Biblia juntos. Si estuvieran escuchando otro tipo de música quizá. Si se dejaran de insultar. De apuntar sus errores. Y así como se vende quizá para mí. Están perdidos. En Jesús hay esperanza. En Dios hay esperanza. Es una realidad. Es una realidad. Suena muy trillada la frase. Pero es tan real. Pues aunque tu problema se vea tan difícil y tan oscuro y parece que no, sí hay esperanza. En Jesús hay esperanza. Te lo voy a decir como dice la chaviza. La neta. La neta que sí. Dios te bendiga. Dios te bendiga y que tengas un excelente día y que hoy puedas, no sé, un poquito. Busca a Jesús. Busca a Dios. Que allí hay esperanza aún en la muerte. Que Dios te bendiga.